más fácil de hacer el de aproximación. El más bonito y el que mejor queda es el de púa. Pero es más, tienes que afinar mucho más. La aproximación estás arrimando una planta viva con sus raíces a otra y estás esperando a que enganche, ya está. ¿Se pueden hacer injertos en cualquier especie? En el capítulo de hoy hablamos con Jaume Canals de los diferentes tipos de injertos y de qué tenemos que tener en cuenta para que lleguemos con ellos a éxito. Además, recorreremos toda su trayectoria profesional. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast, el podcast dedicado al arte del bonsai, donde podrás disfrutar de este mundo de una forma diferente, con un nuevo capítulo cada 10 días. He de reconocer que la primera vez que tuve contacto con un profesional de bonsai fue con Jaume Canals y para mí es todo un placer tener la oportunidad de tener esta conversación con él, porque si tengo alguna imagen grabada en la retina es aquella primera vez que fui desde aquí de Almería acompañado de grandes amigos al vivero de Jaume en Elche. Jaume, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, muy bien. Bueno, yo te quiero No tan bien como cuando nos conocimos, pero... Bueno, hemos cogido mochikomi. Mucho mochikomi. Yo te quiero preguntar la primera pregunta, ¿qué es para ti el bonsai? Bueno, aparte de la definición típica, pues hombre, el bonsai ha sido mi pasión durante toda mi vida, algo que me capturó cuando lo conocí y luego pues he tenido la suerte de que haya sido mi modo de vida, ¿no? Entonces eso pues me ha hecho una vida agradable, ¿eh? O sea que para mí el bonsai es una cosa bastante importante. Luego me ha permitido conocer a mucha gente, cosa que de otra forma no hubiese conocido. O sea, por lo menos este tipo de gente, a estas personas, todo aficionados y apasionados y, en fin, he compartido esa pasión y, bueno, pues digamos que lo he pasado bien por esto. ¿Y cómo empezaste tú en el mundo del bonsai? Pues un poco de casualidad. O sea, corrían los años 80, bueno, pues eres joven, tienes hobbies, vas buscando cosas y bueno, cayó un librito en mis manos de un alemán que se llama Paul Lesniewicz y me puse a leerlo y pues eso, desde ese momento cuando yo vi árboles puestos en maceta, arces rojos, pinos, todo árboles muy exóticos, muy orientales, pues me quedé pillado y bueno, pues coincidió esta época, empecé a hacer mis arbolitos, mis cosas y bueno, coincidió pues que vino una película también que se llama Karate Kid, no sé si la recordáis, es de los años 80. Sí. Y esa película, cuando vi al tío cortarle las ramas y tal, me quedé ahí pillado. Y a partir de ahí ya, pues, pa'lante. ¿Y cómo surge la idea de dedicarte profesionalmente al bonsai? Pues, hombre, es una cosa atractiva. Tú ten en cuenta que yo tenía un oficio que era modelista de calzado. Es dentro de la industria del calzado un oficio, digamos, bueno, digamos, ¿no? Pero la industria del calzado es una industria pues muy irregular, por decirlo de alguna forma. Hay mucho trabajo en unas temporadas, en otras poco, y bueno, es un poco estresante y era muy joven, me tiré a la piscina y digo, voy a hacer bonsai para vender. Y así me metí, macho. O sea, un poco, seguramente hubiese sido más mayor, no hubiese metido, ¿no? Me metí así un poco de cabeza, me tiré a la piscina a ver qué pasa y bueno, pues fui pegando tropezones aquí y allá y empecé. Era una época buena, se vendía cualquier cosa, la verdad. O sea, el que no ha vivido esa época no se puede imaginar lo que se vendía. O sea, venía, no sé quién lo hacía, no sé si era Mistral o una empresa que había en Valencia que enraizaba troncos de olivo y vendía
estacas de olivo enraizadas como si fueran, y los vendíamos, macho. Aquello claro, fascinaba a la gente y se vendía. Entonces, pues empecé ahí, en esa época. ¿Ha cambiado mucho desde aquellos comienzos? Pues hombre, imagínate lo que entonces se vendía, ahora no te lo compraría nadie. Una rama de un olivo que se movía en una maceta de barro, que era un perol de comer, yo qué sé, arroz al horno, y eso se vendía, macho. O sea, era... Claro, entonces veíamos los árboles japoneses, empezaba a entrar alguno, era como fascinante. Y ahora yo imagino aquellos árboles puestos ahora, bueno, no los imagino, porque tengo fotos de exposiciones de la época y dices, tu madre mía, cómo ha cambiado esto, cómo ha cambiado. O sea, increíble. O sea, lo que había, de lo que había entonces a lo que hemos llegado, entonces era impensable. La verdad que sí, que a mí que me gusta coleccionar libros y sobre todo libros de exposición antigua y demás, ver lo que se presentaba antes a los congresos nacionales y lo que se presenta ahora y es el día y la noche. El día y la noche. Ni en nuestros mejores sueños hubiésemos imaginado que íbamos a llegar donde hemos llegado. Y lo que nos queda todavía por conseguir. Sí, pero si tienes libros y recuerdas lo que, bueno, y ves lo que lo que hacen algunas personas hoy en día en España en el bonsái, yo me quedo muerto, porque no más tienes que comparar esos libros que tú decías de los años 90, compáralos con el último libro de V, por ejemplo. Sí. Último libro de V, tú miras un libro de estos, el último libro de V, y lo comparas con un libro de Kokufu, macho, yo no veo mucha diferencia. Correcto, sí, te iba a decir ese No ejemplo. veo mucha diferencia, hombre, sí que la hay, porque un maestro es un maestro, pero coño, que el nivel, en pocos años, España pegó un pelotazo que subió como la espuma en cuanto a calidad. O sea, calidad de trabajo, calidad de árboles, calidad de todo. O sea, en nuestra época, cuando nosotros empezamos, esto era impensable. Impensable. Qué bien. Bueno, eso siempre es positivo. Que hayamos llegado a este nivel es positivo. Es positivo. Yo siempre te tengo en mente como un defensor de la especie nuestra, ¿no? Tengo en mente esos almendros, esos eleanos, esos mirtos. Siempre te ha gustado trabajar ese tipo de especies. ¿Por qué has defendido tanto esa especie? ¿O por qué has trabajado tanto con árboles diferentes? Pues hombre, por un lado, la cosa autóctona me tira, ¿no? O sea, luego siempre he pensado, por ejemplo, hablando de los almendros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una flor de un almendro y una flor de un prunus mume? Tenía un prunus mume y aquí nos perdíamos el culo por el prunus mume. Y probar con el almendro, pues me parece un intento interesante. Y de hecho los almendros que hice en su momento, pues a mí la satisfacción de verlos florecer, esas cortezas oscuras, esa ramificación que tenían los almendros tan, como diría yo, tosca, ¿no? Una ramificación, un árbol que parece que está muerto cuando está sin hoja, ¿no? Sí. Y entonces verlo florecer, yo comparaba y pues si es que no hay mucha diferencia. Entonces hacer esas cosas me ha parecido siempre, trabajar con lo que tenemos, me ha parecido siempre súper interesante. Luego investigas, eso es una cosa divertida, investigar es divertido, probar una especie que no ha hecho nadie, intentar sacarle tu partido, eso me parece una cosa muy interesante. Y luego también te ha gustado mucho eso, el poner en valor especies como por ejemplo el eleanus, ¿no? ¿Por qué la hace tan diferente el eleanus o por qué se ha puesto tan de moda esta especie? Bueno, yo, el eleagnus y otras especies del estilo, del tipo, ¿el qué? ¿Por qué? Pues, hombre, yo te diré una cosa. Yo la experiencia que me ha dado trabajar con bonsái es que de los árboles que se utilizan para bonsái más populares o más que la gente suele trabajar más, el 90% no funciona. Y luego hay un 10% que no va.
en el sitio donde nosotros vivimos. Entonces yo siempre he pensado que hay que olvidarse de ese 10%. Y hay que ir al 90% que funciona y a los que mejor funcionan, mucho más. El Eleagnus es una especie indestructible, o sea, se adapta a cualquier clima, funciona bien, es divertido, puedes podar, puedes defoliar, puedes alambrar, puedes trasplantar cuando te dé la gana, no tiene enfermedades importantes, no tiene parásitos, o sea, es un árbol ideal para una persona que quiere disfrutar del bonsái y no complicarse mucho la vida. Para gente que empieza, para gente que no tiene mucha soltura en el cultivo, o sea, es una planta estupenda, luego florece, hace fruto, lo tienes que matar, es un árbol que lo tienes que matar. Entonces a mí eso me parecía una especie ideal para trabajar aquí en nuestra zona, ¿eh? Entonces esa, en principio por eso. Y luego también me gusta, o sea, una especie que la veo muy bonita, muy atractiva, cuando está con hoja, cuando está sin hoja, cuando le quitas la hoja, cuando florece, es una flor aromática. O sea, sí, exactamente, es una flor aromática. Entonces eso la hace interesante en todos los sentidos. ¿La recomendarías para la gente que está empezando en el bonsái? Vamos, pero es que, por ejemplo, está muy instaurado como que el árbol ideal para empezar es un olmo chino o un olivo o un ficus. Yo dudo que sea más difícil cultivar un Eleagnus que cualquiera de esas especies. Mucho más fácil que un ficus, ¿no? Un ficus no se muere, pero muchas veces se te pone amarillo y no hay quien lo ponga verde, ¿vale? Como te pases de riego, como tal. Es una planta, no es indestructible, pero es un poco exigente. Un Eleagnus no. Un Eleagnus te perdona la vida muchas veces. Entonces, ideal para empezar, ideal. Y luego tengo también en mente los famosos Neji Canals, aquellos granados Neji Can que salían de tu huerto y que todos esperábamos en el mes de febrero para comprar a raíz desnuda. ¿Cómo se te ocurre esa idea de producir Neji Canals y qué ha supuesto para ti, por ejemplo, esta especie, los granados Neji Can? A ver, yo siempre he intentado producir más que comprar, ¿eh? Eso, o sea, tienes que comprar, porque si quieres vender tienes que tener cosas tienes que comprar cosas para vender, pero mi objetivo siempre ha sido producir cosas, hacer cosas yo para vender, que además es lo divertido. O sea, comprar y vender está bien, pero lo que divierte es trabajar, hacer cosas y crear cosas y venderlas, ¿no? Entonces, sabes tú que mi tierra es tierra de granados. Sí. La mayor producción de granada para consumo de Europa yo creo que se produce aquí en Elche, o sea, de Europa seguro. Sí. Y hay una granada más que tiene denominación de origen, que es la granada mollar de Elche. Entonces es un árbol muy arraigado en esta tierra. Entonces yo cuando la primera vez que vino un Nejicán, que compramos pues en una de las importaciones que hacía Mistral, que entonces importaba Mistral nada más, dije, esta especie, si un granado va en mi tierra, un Nejicán, tiene que funcionar. Y empecé a esquejar, a reproducir y a plantar en el suelo y a trabajar, y evidentemente funcionaban, claro. Entonces aquella novedad de tener ese árbol japonés disponible a raíz desnuda, tamaño grande, pues fue un pelotazo, funcionó maravillosamente y no sé quién lo bautizó aquello, no sé si fue un chico de Cádiz o de Málaga, ¿cómo se llama este? No sé. Bueno, uno pero que eran famosos los Neji Canals, era famoso el nombre. Le puso el nombre, dijo, ya tengo mi Neji Canals. Me encantó porque me pareció, me vendí muchos. A España repartí pre-bonsáis de Neji Can a raíz de desnuda para toda España y parte del extranjero. O sea, aquello estuvo muy bien, fue muy divertido aquello. Ya te digo, lo recuerdo y de verlo allí cuando lo sacaba en la pila aquella que sí. Estaba... ¿no? Sí, que los cubría con tierra húmeda y tal para ir... Sí, bueno, entonces, claro, lo bonito de cuando uno empieza a hacer cosas, yo ya llevaba tiempo, pero
cuando uno empieza y tiene un material de ese estilo y por poco dinero tienes algo que puedes proyectar una imagen de lo que quieres hacer, esa fase del bonsái es muy bonita, ¿eh? O sea, si vamos a árboles carísimos y maravillosos y tal, sí está muy bien, todo eso es muy bonito, pero se ha perdido un poco ese encanto de echarle imaginación a algo. O sea, decir, coño, con este tronco, con este nevari, con estas curvas, yo si me salen 2 ramas de aquí, 3 allá y hacer ese proyecto, ¿sabes? Uh-huh. Pues con esos árboles era ideal, creo yo, porque pasábamos de que si tú querías un pre-bonsai de granado, tenía que venir de Japón, era carísimo, y coger un pre-bonsai de granado calibre importante por 100 euros y proyectar toda tu imaginación ahí, intentar hacer un árbol y hacerlo y disfrutarlo, bueno, eso tenía su gracia, ¿no te parece? Sí. Y todavía quedan muchos de esos granados que empezaron, como tú has dicho, a raíz de nuda y hoy en día son árboles en condiciones. Pues hombre, yo tengo localizados 2 o 3. En Murcia, un muchacho de Murcia tiene un par de ellos espectaculares, que podrían pagarle cualquier capital por ellos, de aquella época, ¿eh? Unos árboles impresionantes, que yo recuerde ahora mismo. Pero vamos, que tiene que haber por ahí seguro mucho muy bonito. Y aparte, no solo has sido un promotor de especies, sino que también has puesto en valor técnicas como el acodo, el injerto, has sido un innovador, ¿no?, en todo este tipo de cosas. ¿Cómo nos pueden ayudar estas técnicas en el bonsái? A ver, el tema del acodo y el injerto, yo no soy innovador, eso está ahí. Lo que pasa es que nosotros no lo hacíamos, o lo hacíamos poco. El acodo se hacía más, pero el injerto se hacía poco, era como, da un poco de miedo injertar. Entonces yo lo que hice pues fue lo mismo, empezar a injertar. Es como cuando uno empieza que hace esquejes y no le enraiza ninguno y se le mueren todos y de repente empiezas a hacer y empiezan a crecer todas las ramitas que pinchas. Con el injerto pasa algo parecido. O sea, la primera vez que injertas, no injerta nada, pero si insistes, pues al final acabas encontrando la manera de hacerlo, ¿no? Hombre, yo tuve la suerte de que mi padre era un artista de injertar naranjos, granados, olivos, y siempre andaba diciéndome, mira, esto se hace así. Pero yo nunca aprendí luego cuando me hizo falta, ¿no? Y entonces empecé a injertar y al principio pues injerté algunas sabinas, pero al final lo injerto todo. O sea, lo bueno que tiene el injerto es que tú tienes un tronco muy bonito y no tienes ramas y el injerto te permite poner ramas donde no había, ¿vale? Y el acodo te permite hacer una serie de cosas, bueno, reproducir evidentemente, pero a mí lo que me gusta del acodo es que vamos a poner un yamadori, que tiene un arranque feo, pero tiene una parte alta muy bonita. Entonces, si tú a ese yamadori le quitas la parte fea haciendo un acodo y aprovechas lo que es la parte bonita, pues hombre, potencias esa planta. Le sacas lo mejor de la planta. Si además de esa planta que no tiene la rama en su sitio, le injertas la rama en su sitio, pues coño, tienes al final un bonsái excepcional. Y eso es lo bonito, eso es lo que yo promuevo del injerto y del acodo. O sea, aprovechar un material que a lo mejor no es muy allá, pero si tiene una parte buena y la acodas y la injertas, pues fíjate lo que puede salir de ahí. Eso es el tema. ¿Todo se puede injertar? Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es pues, que habrán árboles que tendrán una época diferente a otra y tendrán una técnica diferente para injertar. Yo todo lo que he probado he injertado. O sea, injertar un alcornoque por aproximación, no por taladro. Eso lo he probado y a mí no me ha funcionado muy bien. Seguramente lo he hecho mal. Pero por aproximación, meterle ramas por aproximación a un alcornoque que tiene corcho, eso parece difícil. Pues si te buscas la manera se consigue y quedan estupendamente. Ni se nota. O sea, que más difícil que eso, yo creo que no hay. O sea, más difícil en el sentido no de dificultad, sino en el sentido
que te cueste imaginar, y tú te imaginas injertar un alcornoque con una corteza vieja por aproximación, pues parece difícil. Pero si buscas la manera no es tan difícil. Sí, se puede injertar. Si puede injertar eso, se puede injertar cualquier cosa. Estoy intentando imaginármelo de, joder, cómo mueven la corteza, cómo mueve ese corcho para poder llegar a la parte joven, ¿no? Digamos, a donde se mueve la savia para poder hacer el injerto y... Ese secreto no te lo voy a contar aquí, ¿no? No, normal. Ni te lo voy a preguntar. Pero la muestra la tienes nuestro amigo en común, Gabriel Cruz. Sí. Tiene un alcornoque que le injerté yo por aproximación. Sí. Y la última foto que me mandó, un alcornoque viejo, un alcornoque potente, tú lo conocerás. Sí, lo conozco. Y primero se trabajó todo el alcornoque tal cual, y luego decidimos un día, le dije, hombre, si quitas la parte que no mola, o sea, la parte alta, que es muy alta, y aprovechas las curvas bajas, injertándolo, va a quedar un árbol pequeño, potente, polluo, como dice él, y muy bonito. Y evidentemente, pues eso se injertó y creo que le ha sacado mucho partido a ese tronco. Sí, el árbol yo conozco el antes y el después y ha ganado muchísimo. Sí. Pero yo aquí tengo un par de ellos que he reducido de altura y algún roble que he acodado para quitar los quercus, sabes tú, que tienen como una raíz pivotante muy potente y muchas veces cuando salen del suelo tienen el tramo de raíz y luego ya el tronco, ¿no? Pues yo he acodado eliminando el tramo de raíz, dejando lo que es el tronco viejo y injertándole ramas al tronco viejo, de roble, por ejemplo, y de alcornoque también lo he hecho. Ahí quedan unos alcornoques tamaño churín, chulísimos, con un tronco potentísimo, con curvas desde el principio y con las ramitas en su sitio. Eso es súper interesante, súper divertido y quedan unos árboles pues con mucha personalidad. Es un árbol que es diferente, ya no es el típico árbol llamador y modelado haciendo alguna trampa o haciendo... Esto queda muy chulo, claro. Sí, además eso, al final el resultado es naturalizar al máximo y evitar esas trampas que muchas veces pues... Claro, es poner la rama donde te hace falta. Sí. No traerla de otro lado y colocarla en un sitio que no le corresponde, sino ponerla en su sitio y que esté donde le corresponde, claro. En la curva, en el exterior, en su sitio, el lápiz en su sitio, todo se puede injertar. Como sé que no me va a dar el secreto del injerto del alcornoque, te voy a preguntar por las sabinas, que creo que ya los injertos en sabina es algo que todo el mundo conoce y que más o menos es una técnica que hemos normalizado. Cuéntanos, Jaume, cuál sería la clave o qué hay que tener en cuenta para que no fallemos con el injerto de la sabina. Bueno, la teoría es fácil, ¿eh? La teoría es para todos los árboles igual. Tienes que hacer coincidir el cambium, ¿vale? Luego, pues evitar procurar que quede lo más ajustado posible y, bueno, evitar que se deshidrate, que para eso se envuelven, los que tienen hoja perenne se envuelven con un plástico. Y la época, pues primavera, evidentemente, cuando empiezan a brotar, un poco antes, y lo que hay que hacer o conseguir, o sea, tú no puedes injertar una sabina débil, ¿eh? Entonces una sabina, para injertarla tiene que estar creciendo con fuerza, no que esté verde y bonita, no, tiene que crecer con fuerza. Entonces, esa sabina que está potente, tú le pones un injerto que esté sano y el éxito es casi asegurado. Yo he visto injertar árboles débiles y lo que hace es secar la rama. Cuando le metes un corte, si no se seca la rama, se viene abajo, se descuelga y eso no engancha. Y tú lo intentas, pero si el árbol no tiene vigor para mantenerse él mismo, ¿cómo le vas a meter un injerto? O sea, eso es la base, es el buen cultivo, en resumen. Y una vez que hace el injerto, ¿qué tiempo medio debemos de tener un poco más o menos en consideración para volver a poder trabajar ese árbol o para poder volver a definir? Para volver a trabajar, un año lo tienes que dejar crecer, tienes que dejarlo crecer, que se asiente bien, que se sujete bien, antes un año por lo menos. Si todo va bien, en un año crecerá. Si no crece suficiente, pues hay que dejarlo otro año, ¿vale?
Y cuando ya el árbol, el injerto está bien establecido y creciendo con fuerza, normalmente si es un Itoigawa, lo que hace es que se debilita él mismo, se come a la sabina, o sea, la debilita y el verde de la sabina va a menos. Es como que la parasita a lo bestia, ¿no? Entonces, cuando está sano y fuerte es cuando lo puedes... Es lo mismo siempre. O sea, si el injerto está regular y le metes alambre y tal y cual, lo que hace es cargarte el injerto. Debilitas el injerto y no va. Hay que dejarlo crecer. Esté fuerte y entonces una vez esté sano y le reduces ya el verde de sabina, digamos, pues entonces puedes empezar a plantearte a trabajarlo, claro. ¿Qué tipo de injerto es el que es más común o es más fácil de hacer? ¿Has comentado el de aproximación? El más fácil de hacer es de aproximación. Más fácil de hacer de aproximación. El más bonito y el que mejor queda es el de púa. Pero tienes que afinar mucho más. La aproximación estás arrimando una planta viva con sus raíces a otra y estás esperando a que enganche, ya está. ¿Vale? Entonces, un poco sería esto. O sea, es más fácil el injerto de aproximación, pero eso siempre se va a notar, aunque lo puedes disimular luego haciendo un poquito de madera muerta o haciendo alguna cosita, un pequeño sari o alguna cosa en el punto de la aproximación, cuando esté bien establecido. O el de púa. El de púa, una vez está injertado, es que ni se nota que lo has injertado. La transición es perfecta. ¿Vale? ¿Qué árbol tienes tú en mente que hayas injertado y que te haya dado más quebraderos de cabeza y al final más alegría? Tengo... ¿Sabes qué me ha pasado? Que he vendido muchos árboles de estos injertados y los tengo todos en el fichero de la cabeza, macho. Son árboles que les he dedicado tanto cariño que me es imposible olvidarme de ellos. Me costaría decir, me ha gustado más o me han costado todos mucho. Ha habido algún encargo que sí que me ha hecho sufrir. Yo encargos cada vez hago menos porque el injerto es una lotería. O sea, el injerto no va a todo lo que se injerta. Entonces haces un trabajo y a veces la gente no reconoce o no sabe reconocer que has hecho ese trabajo. Entonces, es, digamos, donde más he sufrido es en eso. En los que yo he hecho por mi parte, pues sí, no han agarrado un año, han agarrado otro y los he disfrutado. En general los he disfrutado y luego, ya te digo, los he vendido, muchos, y son árboles pues que se me ha ido un trocito el corazón cada vez que vendí uno de ellos. Yo creo que ese es no es la palabra no es un defecto, pero creo que eso, que al final los que os dedicáis profesionalmente al bonsái y trabajáis todo el día con árboles y sobre todo desde cero, creo que al final cada uno de esos árboles que sale de vuestro vivero es un trocito vuestro que se va, ¿no? Sí, yo tengo árboles en mi cabeza que ya te digo, o sea, los tengo ahí perfectamente archivados y me duele cuando los vendo. Y no siempre son los mejores, ¿eh? O sea, hay árboles que empiezan a hacerlos desde esqueje o desde un acodito y como que creas un vínculo de repente, pues algo que te llama la atención o que, no sé, es que no sé explicar. Se crea ese vínculo y proyectas algo en él, te lo imaginas cómo va a quedar, tal, y cuando estás a mitad de camino se vende el árbol. Y eso te deja tocado, ¿eh? En algunos árboles, a mí, te digo que se me han quedado ahí guardados, ¿sabes? Lo bueno que tiene es que la mayoría los ha comprado gente que maneja bien y después cuando pasa el tiempo los vuelves a ver, disfrutas con la evolución que han tenido. Disfrutas mucho del árbol, ¿no? De verlo tan bonito y de verlo tan bien cuidado y tal, ¿no? Pero bueno, duele un poquito, sí. Yo tengo aquí, para ir acabando esta conversación, tengo aquí, ya lo has citado tú, pero aquí tenemos el audio de Gaby Cruz, que yo quería hacerte un poco ese homenaje, ¿no? De que Gaby, que fue el que a mí me inició en tu vivero, pues que cerrase también el capítulo de hoy, así que te lo voy a poner y ahora nos das tú la respuesta. Ahora que estás cerca de tu jubilación como profesional, ¿con qué te quedarías del mundo del bonsái? Pues, ¿qué más me ha marcado?
A mí me ha marcado el bonsai en sí, o sea, luego los amigos que he hecho, ya te digo, he conocido gente fantástica. Gaby, a vosotros los considero todos, al club vuestro de ahí del sur, me parece una gente fenomenal. No os hubiese conocido de no ser por el bonsai, evidentemente. Luego todo lo que he compartido con los aficionados y con los amigos, pues todo eso me ha gustado mucho. Vamos, me parece la parte mejor es la relación humana que he tenido con el bonsai, gracias al bonsai, quiero decir. Sí. Y bueno, también ha habido algún encontronazo, ¿sabes? Porque esto forma parte de la vida, ¿no? Pero me quedo con lo bueno, ¿eh? Con la gente. Qué bien, qué bien. Jaume, muchísimas gracias por pasar por el podcast, muchísimas gracias por compartir un poco todas esas vivencias que nos has contado y nada, nos seguiremos viendo, ¿no? Pues gracias a ti por tener la paciencia que has tenido, ¿eh? Porque te he dado guerra, ¿eh? Sí, ha sido cuando la gente me pregunta quién te ha costado más, yo creo que tú podías estar en el top 5. Ya te dije que no soy muy amante de entrevistas ni de historias de estas, pero creo que te debía a ti esta precisamente. Yo te lo agradezco de corazón. Muy bien, muchas gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y compartirlo para que este universo siga creciendo. Y si no lo has hecho todavía, apúntate a la newsletter Cribando a Kadama y así hacer bonsai en cualquier parte.